Había una regla no escrita en Hollywood durante los años 50. Los intocables no se tocaban. Elvis Presley era uno de ellos. María Félix era el otro. Pero nadie les avisó que algún día iban a estar en el mismo cuarto, frente a las mismas cámaras, con medio continente mirando. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. Lo que pasó esa noche no está en ningún libro de historia oficial. No hay registro televisivo que haya circulado libremente. No hay entrevista donde ninguno de los dos lo haya explicado con detalle. Pero hay algo más poderoso que un archivo. Hay personas que estuvieron ahí. Productores, camarógrafos, asistentes de piso, que lo vieron todo y que con los años, cuando ya no había nada que perder, empezaron a hablar. Y lo que dijeron cambió la manera de entender a dos de los íconos más grandes del siglo XX. Corre el año 1960. Elvis tiene 25 años y acaba de salir del ejército. 2 años en Alemania, lejos de los escenarios, lejos de las cámaras, lejos de todo lo que lo había convertido en un fenómeno. Su regreso era el evento más esperado de la industria del entretenimiento norteamericano. Los productores peleaban por tenerlo. Las televisoras ofrecían fortunas. El nombre Elvis Presley no era solo un nombre, era una garantía de rating, de dinero, de histeria colectiva. María Félix tenía 45 años y no necesitaba presentación en ningún rincón de América Latina. La Doña, así la llamaban. No como apodo cariñoso, sino como reconocimiento de autoridad. Una mujer que había construido su carrera desafiando a directores, productores y estudios enteros. Que había dicho que no cuando todo el mundo esperaba que dijera sí. Que había llegado a Europa cuando México ya no le parecía suficientemente grande y había conquistado el cine francés, el italiano, el español, con la misma facilidad con que conquistaba a los hombres que intentaban dominarla. 2 mundos distintos, 2 idiomas distintos, 2 maneras completamente opuestas de entender la fama. Pero esa noche los pusieron juntos y alguien cometió un error muy grave. El programa se llamaba Noche de Estrellas y era uno de los espacios de variedades más vistos de la televisión norteamericana en ese momento. El formato era simple: un conductor carismático, invitados de distintos mundos del espectáculo, música en vivo, conversación ligera, risas fáciles, nada que pudiera salir mal, nada que nadie esperara recordar décadas después. La invitación a María Félix había llegado como parte de una estrategia de internacionalización del programa. Querían mostrar que el entretenimiento no tenía fronteras, que las estrellas del sur también brillaban. Fue una decisión de producción fría, calculada, sin ninguna consideración real por quién era ella. Ese fue el primer error. El segundo fue ponerla en el mismo segmento que Elvis. María Félix llegó al estudio a las 4 de la tarde, 3 horas antes de la grabación. No porque fuera nerviosa. María Félix no era nerviosa. Llegó temprano porque esa era su manera de tomar el control de cualquier espacio antes de que alguien más lo hiciera. Entró con un vestido negro que un diseñador romano había construido para ella como si fuera una armadura. Llevaba el cabello recogido, los pómulos altos, los ojos oscuros y ese porte que la gente que la conoció en persona describía siempre de la misma manera. No caminaba hacia los lugares, los conquistaba. El equipo de producción la recibió con cortesía profesional. Le mostraron el camerino, le explicaron el orden del programa, le presentaron al conductor. Todo correcto, todo formal. Pero María notó algo desde el primer minuto. Nadie sabía bien quién era ella. Para ese equipo era una actriz latinoamericana, una invitada internacional,
un elemento exótico dentro de un programa diseñado para audiencias que no habían visto una sola película suya en su vida. Lo notó en la manera en que el asistente de producción pronunció su nombre. Lo notó en la manera en que le mostraron el camerino más pequeño. Lo notó en el hecho de que nadie en ese estudio había hecho una sola pregunta sobre su trabajo, su carrera, su historia. No dijo nada. María Félix nunca desperdiciaba palabras en momentos que no lo merecían. Guardó todo eso en algún lugar interno donde guardaba las cosas que eventualmente cobraba. Elvis llegó a las 6. Faltaba una hora para la grabación. Llegó con su séquito habitual. 3 asistentes, un representante, 2 guardaespaldas y esa energía particular que tienen las personas que han sido adoradas desde tan joven que ya no distinguen entre el mundo real y el escenario. El estudio entero cambió cuando él entró. La gente se detuvo. Los técnicos sonrieron. El conductor fue corriendo a saludarlo. Nadie fue corriendo a saludar a María. Ella lo vio desde el pasillo. Vio el movimiento, la agitación, la manera en que el espacio entero se reorganizaba alrededor de ese joven de 25 años con el cabello negro y la sonrisa entrenada. Y algo en su expresión, según la maquillista que estaba con ella en ese momento, fue difícil de descifrar. No era envidia, no era molestia, era algo más parecido al reconocimiento, como quien ve un patrón que ya conoce y sabe exactamente cómo termina. El conductor los presentó formalmente cerca de las 6:30. Fue un encuentro breve, protocolar, en el pasillo que llevaba al escenario principal. Elvis extendió la mano con esa sonrisa que millones de personas en el mundo habrían dado cualquier cosa por recibir. María la tomó con calma, sin apresurarse, sin iluminarse. Elvis dijo algo en inglés que el asistente tradujo torpemente. Algo sobre haber escuchado hablar de ella. Algo vago, sin peso, sin verdad. María respondió en español, despacio, sin esperar que nadie tradujera. Dijo, es curioso, porque yo no había escuchado hablar de usted hasta hace muy poco. Hubo un segundo de silencio. Elvis sonrió porque no entendió. El asistente decidió no traducir, y María siguió caminando hacia el escenario, como si la conversación hubiera terminado hace rato. El programa comenzó a las 7 en punto. 400 personas en el público en vivo. Millones frente a sus televisores en toda Norteamérica. Era una noche ordinaria de televisión para la mayoría. Para 2 personas en ese estudio, era cualquier cosa menos ordinaria. El conductor abrió con su monólogo de siempre. Chistes fáciles, referencias a la actualidad, aplausos en los momentos correctos. El público respondía como estaba entrenado para responder. Todo fluía con esa suavidad artificial que caracteriza a los programas donde nada debe sorprender demasiado. María esperaba en el área lateral del escenario. Estaba programada para el segundo segmento. Observaba el monitor donde se veía la transmisión en vivo. Escuchaba el idioma que entendía, pero que no era el suyo, y permanecía quieta con esa quietud particular que tienen las personas que no necesitan moverse para ocupar un espacio. A su lado, uno de los productores ejecutivos del programa se acercó con una sonrisa que ella ya había aprendido a identificar. Era la sonrisa de alguien que va a pedir un favor que sabe que no debería pedir. El productor le explicó, a través del asistente que hacía las veces de intérprete, que habían decidido hacer un pequeño ajuste al formato. En lugar de tener segmentos separados, querían que ella y Elvis aparecieran juntos en escena desde el principio, que conversaran, que interactuaran, que el contraste entre los dos mundos fuera parte del espectáculo. María escuchó todo sin interrumpir. Cuando el asistente terminó de traducir, ella hizo una sola pregunta. ¿Esto estaba en el guión que me enviaron? El productor dijo que no,
que era un ajuste de último momento, que creían que funcionaría mejor para la dinámica del programa. María dijo, «Entiendo», y no dijo nada más. El productor interpretó ese silencio como aceptación y se fue a coordinar el cambio con el equipo técnico. No era la primera vez que alguien interpretaba el silencio de María Félix como algo que no era. Siempre terminaba siendo un error costoso. Cuando salieron al escenario juntos, el público reaccionó como si hubiera visto algo que no esperaba. 400 personas mirando a dos íconos de dos mundos distintos, compartiendo el mismo espacio bajo las mismas luces. Elvis saludó al público con ese movimiento natural que tenía, esa manera de existir frente a una cámara que parecía instintiva. María avanzó hasta el centro del escenario con la misma calma con que había entrado al estudio 3 horas antes. El conductor los presentó. Dijo el nombre de Elvis y el estudio estalló. Dijo el nombre de María y hubo aplausos educados. Los aplausos que se dan cuando alguien presenta a una persona que no conoces, pero que claramente merece respeto. María no reaccionó ni a los unos ni a los otros. Se sentó en la silla que le habían asignado, cruzó las manos sobre las rodillas y miró al conductor con esa expresión que sus directores de cine describían como el arma más poderosa de su cara. Una atención total que hacía sentir a la persona frente a ella que era lo único importante en el mundo, hasta que dejaba de serlo. El conductor comenzó con las preguntas de rigor. Elvis respondió con encanto, con humor, con esa facilidad que tenía para hacer sentir a cualquier audiencia que estaba hablando con un amigo. La gente reía, la gente aplaudía, la gente amaba a Elvis, porque Elvis sabía exactamente qué quería la gente. Entonces el conductor se giró hacia María, y Elvis, sin que nadie se lo pidiera, sin que hubiera ninguna razón real para hacerlo, dijo algo que cambió todo. Lo que Elvis dijo no fue un insulto calculado. Eso es importante entenderlo. No fue un ataque premeditado, ni una declaración de guerra. Fue algo peor. Fue el tipo de comentario que hacen las personas que no consideran necesario pensar antes de hablar porque nunca han tenido que enfrentar las consecuencias de sus palabras. El conductor le había preguntado a María sobre su carrera en Europa, sobre su transición del cine mexicano al cine europeo, sobre lo que significaba para una actriz latinoamericana conquistar mercados que históricamente habían ignorado a las voces del sur. Era una buena pregunta, era la pregunta correcta, era exactamente el tipo de conversación que María Félix podía sostener durante horas con la profundidad y la precisión de alguien que había vivido cada palabra de la respuesta. Pero antes de que ella pudiera abrir la boca, Elvis se inclinó levemente hacia el micrófono, con esa sonrisa que el mundo entero adoraba, y dijo, en un tono que pretendía ser ligero y divertido, algo que el asistente tradujo de esta manera. Dijo que era admirable que una actriz de su tipo hubiera logrado llamar la atención en Europa, considerando que allá la gente tenía gustos muy específicos y no siempre estaba abierta a propuestas que venían de lugares menos conocidos. Hubo una fracción de segundo de silencio en el estudio. El conductor sonrió con incomodidad. Algunos en el público rieron porque Elvis había hablado, y cuando Elvis hablaba, la reacción automática era reír. Los técnicos detrás de las cámaras se miraron entre ellos. El productor ejecutivo, que estaba en la cabina de control, cerró los ojos por un momento, porque todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. Elvis acababa de llamar a María Félix, sin usar esas palabras exactas, pero con toda la claridad del mundo, una actriz de segunda categoría que venía de un lugar sin importancia, frente a 400 personas en vivo, frente a millones en televisión, frente a ella.
María no se movió, no cambió la expresión, no parpadeó de más. Permaneció exactamente como estaba, con las manos sobre las rodillas y los ojos fijos en Elvis, durante un silencio que los que estaban ahí describieron después como el silencio más largo que habían vivido dentro de un estudio de televisión. Elvis, que todavía no había entendido del todo el peso de lo que acababa de decir, sostuvo la sonrisa. Esperaba que ella riera también. Esperaba que el momento pasara como pasan todos los momentos incómodos en televisión en vivo, rápido, cubierto por una música, olvidado antes del siguiente comercial. Pero María Félix no hacía lo que la gente esperaba. Esa era precisamente la razón por la que era quien era. Se tomó su tiempo, bebió un pequeño sorbo del vaso de agua que había sobre la mesa frente a ella. Lo dejó con cuidado, enderezó la espalda, que ya estaba perfectamente recta, y entonces habló. Habló en español, despacio, con una voz que no tenía ninguna urgencia ni ninguna emoción visible, pero que llenó el estudio de una manera que ningún micrófono técnicamente debería haber podido explicar. Lo que María dijo en ese momento ha sido reproducido de distintas maneras por distintas personas a lo largo de los años. La versión exacta de sus palabras varía según quien la cuente, pero el sentido central, el núcleo de lo que dijo, se mantuvo consistente en todos los testimonios de quienes estuvieron presentes. María miró a Elvis con esa atención total que mencionaban sus directores. Lo miró como si fuera el único ser humano en ese estudio y dijo, en español, con una calma que era más devastadora que cualquier grito. Qué curioso que un hombre tan joven hable de lugares menos conocidos. Los lugares desconocidos son desconocidos solamente para quienes no han tenido la curiosidad de mirar más allá de su propio reflejo. El asistente tradujo. Hubo otro silencio. Elvis dejó de sonreír, no porque estuviera enojado, sino porque, por primera vez en esa noche, estaba escuchando de verdad. María continuó. No levantó la voz, no gesticuló. Siguió con las manos sobre las rodillas y la espalda recta, y esa voz que salía de algún lugar profundo y seguro dentro de ella. Yo no llegué a Europa porque alguien me abrió una puerta. Llegué porque yo sabía exactamente qué valía mi trabajo y no estaba dispuesta a aceptar menos. Europa no me descubrió a mí, yo los descubrí a ellos. El público no sabía si aplaudir o guardar silencio. Algunos aplaudieron, la mayoría esperó. El conductor intentó retomar el control de la situación con una pregunta de transición, uno de esos salvavidas verbales que los conductores de televisión aprenden a lanzar en momentos de tensión real. Pero María no había terminado. Se giró levemente hacia Elvis, solo levemente, con la misma economía de movimiento con que hacía todo, y dijo algo que los testimonios recogen de manera casi unánime. Entiendo que para algunas personas el talento es suficiente con ser querido. Para mí siempre fue necesario ser respetado. Son cosas distintas, no siempre van juntas. Esta vez el silencio fue diferente. No era el silencio de la incomodidad, era el silencio de 400 personas procesando algo que acababan de escuchar y que sabían, de alguna manera instintiva, que no iban a olvidar fácilmente. Elvis no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque en ese momento, en ese estudio, frente a esa mujer, las palabras que tenía no eran suficientes para lo que la situación requería. Era joven, era famoso, era adorado, pero había algo en María Félix que no funcionaba con las herramientas que él conocía. No reaccionaba al encanto, no cedía ante la sonrisa, no necesitaba su aprobación para nada. Y eso era algo que Elvis Presley, a sus 25 años, no había encontrado antes. El conductor
logró finalmente redirigir la conversación hacia terrenos más seguros: la música, los próximos proyectos, las fechas de concierto. Elvis recuperó su ritmo habitual con esa facilidad que tenía para adaptarse a cualquier ambiente. Respondió con humor. El público rió. La tensión fue cayendo poco a poco, como cae la temperatura cuando termina una tormenta. Pero algo había cambiado en ese estudio. Todos lo sabían. Nadie lo dijo en voz alta todavía. El segmento terminó 15 minutos después. Los aplausos de cierre fueron genuinos, aunque confusos. El tipo de aplausos que da una audiencia cuando no está completamente segura de lo que acaba de presenciar, pero sabe que fue algo. María se levantó de su silla en el mismo momento exacto en que la luz roja de la cámara principal se apagó. Sin prisa, sin mirar al conductor, sin mirar a Elvis. Caminó hacia el lateral del escenario con esa manera de moverse que era casi una declaración en sí misma. Uno de los asistentes de producción se acercó para acompañarla al camerino. María lo siguió en silencio. En el pasillo, lejos ya de las cámaras y del público, el asistente se atrevió a decir algo. Era un muchacho joven, probablemente nuevo en el trabajo, probablemente todavía en esa etapa donde uno dice lo que piensa porque no ha aprendido todavía cuándo callarse. Le dijo que lo que ella había dicho había sido increíble, que nunca había visto a nadie hablar así en ese programa. María lo miró un momento y dijo: no fue nada extraordinario, solo fui honesta. Si eso parece extraordinario, entonces el problema es de los demás. Y siguió caminando. Del otro lado del estudio, Elvis estaba con su representante y dos de sus asistentes en el camerino principal. Los testimonios de quienes estuvieron cerca en ese momento dicen que había un silencio inusual en ese cuarto. Elvis era conocido por ser ruidoso después de las grabaciones. Le gustaba el movimiento, la conversación, el ruido, pero esa noche estaba quieto, sentado en el sofá con los codos sobre las rodillas, mirando algún punto en el suelo. Su representante, un hombre experimentado que lo conocía bien, entendió que era mejor no hablar. Esperó. Después de varios minutos, Elvis dijo sin mirar a nadie en particular. ¿Qué dijo exactamente? Su representante entendió que hablaba de María. Le repitió, lo mejor que pudo, la traducción de lo que ella había dicho. Elvis escuchó en silencio. Asintió despacio. No dijo nada más. Esa noche el programa se emitió en el horario habitual. Los productores tuvieron una conversación larga en la sala de edición sobre si cortar el momento o dejarlo. Técnicamente, podían eliminarlo. Técnicamente, podían reemplazar ese segmento con material de archivo o simplemente acortar la secuencia. Pero había algo en lo que había ocurrido que los detuvo. No era que el momento fuera escándalo. No había gritos. No había insultos directos. No había nada que técnicamente justificara una crisis de producción. Era otra cosa. Era que lo que había ocurrido entre esas dos personas en ese escenario tenía una densidad particular, una verdad que se percibía incluso a través de la pantalla, y que cortar ese momento hubiera sido como cortar la única parte real de un programa diseñado para no serlo. Lo dejaron, y el teléfono del estudio empezó a sonar esa misma noche, antes de que terminara la transmisión. Llamadas de todo tipo, personas que habían visto el programa y querían hablar de lo que había pasado, periodistas que ya estaban preparando sus columnas, representantes de otros programas que querían contactar a María para otras apariciones. Y entre todas esas llamadas, según el registro que el productor ejecutivo guardó durante años, había una cantidad sorprendente de llamadas de mujeres que simplemente querían decir que habían visto algo que necesitaban ver, que alguien había dicho algo
que ellas llevaban años pensando, que lo había dicho con calma, sin pedir permiso, sin necesitar que nadie estuviera de acuerdo. Al día siguiente, los periódicos fueron el primer termómetro real de lo que había pasado. No todos, no en todos lados, pero en suficientes ciudades y suficientes páginas como para que quedara claro que aquella noche había dejado una marca. En la prensa norteamericana, el tono fue mayormente curioso. Algunos columnistas de espectáculos mencionaron el momento como una tensión inesperada en un programa de variedades. Pocos entendieron completamente el peso de lo que María había dicho, porque pocos conocían bien quién era ella. Para muchos de esos periodistas, seguía siendo la actriz latinoamericana, el elemento internacional, la invitada exótica. Lo que había dicho sonaba elegante, pero no terminaban de ver por qué importaba tanto. En la prensa latinoamericana fue diferente, completamente diferente. En México los titulares no hablaban de tensión ni de incomodidad, hablaban de orgullo, hablaban de una mujer que había entrado a la sala de los intocables y había dejado en claro, sin alzar la voz, que ella también era intocable, que venía de un mundo que no necesitaba la validación del norte para existir, que su carrera no era una curiosidad, ni un logro menor, ni un caso interesante de éxito periférico. Era simplemente una carrera extraordinaria, construida con trabajo y con la certeza de no negociar lo que una valía. Las mujeres en particular. Los testimonios que se acumularon con los años sobre cómo había impactado ese momento en la audiencia femenina latinoamericana son de una consistencia llamativa. Mujeres de distintas edades, distintos países, distintos contextos, que describían haber sentido algo concreto al ver a María responderle a Elvis de esa manera. No euforia, no venganza, algo más tranquilo y más profundo. Algo parecido al reconocimiento de una verdad que ya sabían pero que pocas veces habían visto demostrada con tanta claridad frente a tanta gente. Elvis, por su parte, hizo algo esa semana que sus biógrafos han mencionado de paso, sin darle demasiado peso, pero que en el contexto de esta historia adquiere una dimensión diferente. Pidió que le consiguieran películas de María Félix. No una, varias. Las que estuvieran disponibles con subtítulos en inglés. Su asistente personal de aquella época, en una entrevista dada décadas después, recordó haber conseguido 3 películas y habérselas llevado al cuarto del hotel donde Elvis se hospedaba durante esos días. Recordó que Elvis las vio, que no dijo mucho al respecto, que solo preguntó, cuando terminó de ver la última, ¿cuántas películas había hecho ella en total? Cuando le dijeron el número, Elvis estuvo en silencio un momento y luego dijo algo que el asistente recordó con precisión porque le pareció inusual en él. Dijo, «Nadie me habló de ella como debería haberme hablado. Nada más. No amplió, no explicó. Pero en esas 7 palabras había algo que iba más allá de la admiración profesional. Había quizás el inicio de una comprensión que ese joven de 25 años estaba construyendo en tiempo real sobre lo que significa el mundo cuando uno ha vivido siempre en el centro de él y de pronto encuentra a alguien que viene de otro centro completamente distinto y que no necesita que el tuyo exista para que el suyo tenga valor. María, mientras tanto, había dejado la ciudad. María Félix tomó un vuelo de regreso a Europa 2 días después de la grabación. No dio entrevistas antes de partir. No hizo declaraciones sobre lo ocurrido. No respondió a los periodistas que esperaban en el aeropuerto con preguntas sobre Elvis, sobre el programa, sobre el momento que medio continente había estado comentando. Subió al avión con la misma calma con que había entrado al estudio aquella noche, con el mismo vestido oscuro, o uno muy parecido,
con el mismo porte, con la misma expresión de alguien que ha terminado un capítulo y ya está pensando en el siguiente. Años después, en una de las pocas entrevistas donde se le preguntó directamente sobre aquel programa, María respondió de una manera que los periodistas que la conocían describieron como típicamente suya, tomando la pregunta en serio, pensándola de verdad y luego respondiendo algo que nadie esperaba. El periodista le preguntó si había sentido enojo aquella noche, si el comentario de Elvis la había herido. María pensó un momento y dijo: el enojo es para las personas que no saben cuánto valen. Yo sé cuánto valgo desde hace mucho tiempo. No hay comentario que pueda cambiar eso. El periodista insistió: pero él habló de usted como si fuera menor, como si viniera de un lugar sin importancia. María respondió: él habló desde su ignorancia, no desde la mía. La ignorancia de los demás no me define, solo define a quien la tiene. Y luego, después de una pausa, lo que me pareció interesante de ese muchacho no fue lo que dijo, fue la cara que puso cuando entendió lo que yo le respondí. Esa cara me dijo más sobre él que todas las canciones que había escuchado. No dijo si eso que vio en la cara de Elvis le pareció bien o mal. No juzgó, no remató. Simplemente describió lo que había observado con la precisión de una mujer que había pasado décadas mirando a las personas con atención real. Lo que había visto en la cara de Elvis aquella noche, según los testimonios de quienes estaban cerca del escenario en ese momento, era algo difícil de nombrar con exactitud. No era vergüenza, aunque tenía algo de eso. No era admiración, aunque también tenía algo de eso. Era más parecido a la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que el mapa que tenía del mundo estaba incompleto, que había territorios enteros que nunca había considerado, que la grandeza no vivía únicamente en los lugares donde él había aprendido a buscarla. A sus 25 años, Elvis Presley había sido comparado con todo, con James Dean, con Marlon Brando, con Frank Sinatra. Le habían dicho que era el más grande, el más influyente, el más importante, y él lo había creído, no por arrogancia pura, sino porque todo a su alrededor lo confirmaba constantemente. Pero en 10 minutos, en un estudio de televisión de Nueva York, una mujer de 45 años, que venía de un lugar que él no había considerado necesario conocer, le había mostrado, sin decirlo directamente, que la grandeza tiene muchas formas y que no todas miran hacia el mismo norte. Esa lección no se aprende en ningún estudio de grabación, no se aprende en ninguna gira. Se aprende cuando uno se encuentra con alguien que es completamente libre de la necesidad de tu aprobación. María era eso. Había sido eso desde mucho antes de aquella noche. Y Elvis, a partir de aquella noche, lo sabía. Con el tiempo la historia se fue transformando en lo que se transforman todas las historias que no tienen un registro oficial claro, en algo más grande que el hecho original, en algo que la gente necesita que sea verdad, aunque no pueda probarlo completamente. Hubo versiones que exageraban el enfrentamiento, que hablaban de gritos que nunca ocurrieron, de insultos directos que nadie que estuvo ahí recordaba, de un escándalo que en realidad había sido mucho más sutil y por eso mismo mucho más poderoso. La gente tiende a agregar ruido a las historias silenciosas, porque el silencio es difícil de transmitir y el ruido es fácil de entender. Pero los que estuvieron ahí, de verdad, los que hablaron cuando ya habían pasado suficientes años para que la verdad importara más que la lealtad a cualquiera de las dos figuras, contaban siempre la misma versión esencial, sin gritos, sin drama visible, con esa tensión particular que se construye cuando dos personas en un mismo espacio
Operan desde lugares completamente distintos, y ninguna de las dos está dispuesta a fingir que no es así. Lo que sí creció con el tiempo, y eso está documentado de manera más clara, fue el peso que las personas le fueron dando a ese momento, especialmente en América Latina, especialmente entre las generaciones que vinieron después, que no habían visto el programa en vivo, pero que crecieron escuchando hablar de él. Para esas generaciones, la historia de María Félix en aquel estudio de televisión se convirtió en algo parecido a un símbolo, no de confrontación, no de victoria sobre el norte, sino de algo más simple y más difícil al mismo tiempo, de la posibilidad de entrar a cualquier cuarto, sin importar quién esté ahí, sin importar quién tenga más cámaras apuntándole, y ser completamente uno mismo sin pedir disculpas por eso. María Félix había hecho eso toda su vida, antes de aquella noche y después de aquella noche, pero aquella noche lo había hecho frente a suficiente gente como para que quedara registrado en la memoria colectiva de una manera que ningún archivo oficial podía borrar. Elvis vivió 27 años más después de aquella grabación. Años complicados, años brillantes, años de excesos y de soledad y de una fama que con el tiempo se fue convirtiendo en una jaula de la que no encontró la salida. Las personas que lo conocieron en sus últimos años hablan de un hombre que a ratos parecía buscar algo que el escenario ya no le daba, algo más real, algo que no dependiera de los aplausos para existir. No hay manera de saber si aquella noche en el estudio tuvo algo que ver con esa búsqueda. No hay manera de trazar una línea directa entre el muchacho de 25 años que se quedó en silencio después de escuchar a María y el hombre que décadas después parecía extraviado dentro de su propia leyenda. Pero hay algo que sí se puede decir. Esa noche Elvis encontró a alguien que no necesitaba nada de él. Y eso, para alguien que había construido su identidad entera sobre la capacidad de hacer que el mundo lo necesitara, debió haber sido algo difícil de procesar y al mismo tiempo imposible de olvidar. María, por su parte, siguió siendo María. Hizo más películas. Vivió en París durante años. Se rodeó de artistas, de intelectuales, de personas que la desafiaban. Llegó a una edad avanzada con la misma presencia que había tenido a los 30, con la misma certeza sobre su propio valor, con la misma ausencia de necesidad de que el mundo le dijera quién era. Murió en el año 2002. Tenía 87 años. Los obituarios en México llenaron páginas enteras. Los titulares decían cosas como el fin de una era, la última grande, la mujer que nadie pudo domar. Pero entre todos esos titulares había algo que se repetía, en distintas formas, en distintas palabras, y que capturaba algo esencial sobre ella. Decían que María Félix había sido, sobre todas las cosas, completamente libre. La noche del programa hubo un momento que ninguno de los testimonios principales menciona con detalle, pero que la maquillista que trabajó con María esa tarde recordó en una entrevista pequeña, casi olvidada, dada a una revista cultural mexicana a principios de los años 90. Dijo que cuando María terminó el segmento y volvió al camerino, antes de que llegaran los asistentes de producción, antes de que empezaran las llamadas y el movimiento que siguió a lo que había pasado, hubo un minuto en que María estuvo sola frente al espejo. La maquillista estaba en el cuarto, pero en un rincón, recogiendo sus cosas, y no quiso interrumpir. Dijo que María se miró en el espejo un momento, no con vanidad, no con satisfacción, con algo más parecido a la manera en que uno mira algo que reconoce desde hace mucho tiempo. Y luego, en voz baja, dijo algo en español que la maquillista escuchó, pero que en ese momento no entendió del todo. Solo años después,
Procesando la historia completa, le encontró el sentido. María dijo, «Nadie te puede quitar lo que construiste tú misma». Nada más. Se levantó, salió del camerino y siguió siendo exactamente quien era. Eso es lo que esta historia tiene en el centro, debajo de los nombres famosos y las cámaras y los millones de personas que miraban. No es una historia sobre Elvis y María. Es una historia sobre lo que pasa cuando alguien entra a un cuarto donde se supone que no pertenece y demuestra, sin gritar, sin pedir permiso, sin necesitar que nadie esté de acuerdo, que pertenece a todos los cuartos del mundo porque lleva su propio mundo consigo. María Félix construyó su valor en un tiempo y en un lugar donde todo conspiraba para convencerla de que no lo tenía. La industria del cine de los años 40 y 50 no estaba diseñada para mujeres como ella. No estaba diseñada para mujeres que decían que no, que negociaban, que tenían opiniones sobre su propio trabajo, que se iban cuando el trato no era justo, que llegaban a Europa y conquistaban mercados sin pedirle a nadie que las llevara de la mano. Ella construyó todo eso sola, con trabajo, con claridad, con esa certeza que los que la conocieron describían siempre de la misma manera. María nunca tuvo dudas sobre su valor, no porque fuera arrogante, sino porque había hecho el trabajo de conocerse tan bien que ya no había espacio para la duda. Y esa noche en el estudio de televisión, cuando un joven famoso dijo algo que subestimó todo eso, sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo, María no explotó, no lloró, no se defendió con desesperación, simplemente respondió desde ese lugar donde vivía siempre, ese lugar construido con años de trabajo y de negativas y de fronteras cruzadas y de idiomas aprendidos y de directores que le dijeron que no podía y de ella demostrando que sí. Elvis se quedó en silencio porque no tenía herramientas para responder a algo así, no porque fuera malo, sino porque nadie le había enseñado que el mundo era más grande que el espacio que él ocupaba en él. Esa es la historia. No hay héroe y villano. Hay dos personas en un escenario, cada una siendo exactamente quien era, y el choque silencioso entre dos maneras completamente distintas de entender lo que significa valer algo en este mundo. María se fue esa noche sin mirar atrás. No necesitaba hacerlo. Ya sabía lo que había dejado. ¿Hay alguien en tu vida que te haya enseñado algo así, sin decirlo directamente, solo siendo quien era? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te movió algo, ya sabes qué hacer.